Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente y amigos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por iniciar esta semana de lecciones junto con este servidor y con las demás lecciones que durante la semana estarán compartiendo mis compañeros con cada uno de nosotros. Les agradezco por estar con nosotros, les agradezco por seguir esta página, les agradezco también por seguir el canal de YouTube y ciertamente si tienen la posibilidad de buscarnos en los distintos podcasts, es una alegría enorme la que tenemos de poder compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios, estudiarla juntos, ver lo que Dios tiene para decirnos a nosotros y específicamente, en este caso particular, con hechos básicos de la fe. Antes de dar inicio a nuestra lección, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos por este medio y compartir de su palabra y de su enseñanza. Le pedimos, Señor, que tanto quienes están estudiando con nosotros tengan un corazón receptivo a su palabra y que este servidor pueda tener las palabras simples y fáciles de comprender con respecto a las enseñanzas que hemos de compartir. Le agradecemos, Señor, por cada uno de los que forman parte de este proyecto y por cada uno de los que nos acompañan día tras día a estudiar de su palabra. Y, Señor, esperamos dar lo mejor de nosotros para darle la honra y honor, esa gloria que solamente usted merece sobre cualquier otra persona. Que sea para su honra y no para la nuestra. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Pues bien, amados hermanos, hechos básicos de la fe. Recordamos que hemos venido estudiando este tema por esta es la cuarta semana y el pasaje clave lo encontramos en la segunda carta escrita por Pedro. Creced, es importante. Como el hermano William Barenga ha explicado sobre estos pasajes, crecer es una acción constante. Debemos de seguir creciendo, es un mandato. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y por siempre, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante entonces que estudiemos y que meditemos y que sigamos dedicándonos a aprender más y más de la palabra de Dios. Este estudio está diseñado para cristianos que ya han obedecido el Evangelio, pero también para nuestros amigos que aún no lo han obedecido y que puedan comprender más acerca de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que crecemos para enseñar y crecemos para aquellos que no han tomado la decisión aún, puedan tomarla pronto y puedan dedicarse a servir al Señor como a Él le complace. Pues bien, brevemente entre los estudios que hemos tenido, hablamos de quién es Jesucristo. Hablamos de Dios y si existe o no. Y sabemos que existe en base a lo que hemos estudiado. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo la Biblia no es un libro de fantasía, no es un libro escrito por cualquier hombre, sino que su origen es divino. Hoy estaremos hablando acerca de precisamente cuál es la norma de autoridad en la religión. ¿Qué es lo que nos rige? ¿Qué es lo que precisamente vale con respecto al tema de nuestra religión y nuestra espiritualidad? Es así como entonces, primeramente, analicemos qué es una norma. Cada uno quizás tenga una idea, concepto de lo que es una norma, pero como suelo hacer, vamos directamente a la fuente de nuestro idioma español. El diccionario de la Real Academia define norma de la siguiente manera: regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Es interesante cuando estudiamos los idiomas porque precisamente la etimología de la palabra norma proviene del latín y sabemos que muchas palabras de nuestro idioma español provienen de esa lengua. La palabra norma en el latín involucra o significa escuadra. ¿Te acuerdas de esa herramienta que utilizábamos tal vez cuando estábamos en la escuela? O que los carpinteros y algunos constructores utilizan, que es como una L, que es precisamente representa un ángulo un ángulo recto. De allí proviene la idea de norma. Y precisamente una escuadra es esa herramienta utilizada por estos hombres para verificar que las piezas estén cuadradas, estén rectas. Recordamos de matemáticas, algunas veces pensamos de qué me sirven las matemáticas en la vida. Bueno, sí nos sirven de mucho. Y en este caso podemos recordar como un ángulo recto era un ángulo de 90 grados y no había pérdida en eso, era algo que no había desviación, si se puede decir. De ahí comprendemos entonces norma, regla, involucra esto. Es algo que nos lleva por un camino correcto, un camino debido.
y hablaremos de eso durante nuestra lección del día de hoy. ¿Son las reglas de tu nación iguales que las de otra nación? Sé que es probable que algunas reglas sean similares, pero pensemos por ejemplo ahorita en la pandemia en la que estamos viviendo. Aquí en Panamá, que es el país en el que resido, tenemos una regla que los lunes, miércoles y viernes, por un par de horas, son las damas quienes pueden salir a hacer compras o buscar medicamentos. Martes, jueves y ahora sábado es para los varones. Pero estoy seguro que en tu país no se rigen así. ¿Significa esto que las reglas de Panamá aplican para cualquier otro país? No lo es. Y es aquí donde vemos esta gran confusión que se da precisamente cuando estudiamos la palabra de Dios, porque muchas personas tratan de poner reglas distintas. Hay una variedad enorme de reglas que han sido agregadas a lo que respecta a la religión. Y es por eso que es importante que podamos estudiar cuál es nuestra norma de autoridad con respecto a religión. Continuando con este pensamiento, quiero que veamos, por ejemplo, si hay unidad al tener reglas distintas. En mi casa mando yo, dicen los hombres usualmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces la esposa da una regla distinta a la que dio el esposo y ahí empieza un breve caos. ¿Se imaginan un gobierno en el que hay un montón de personas que deciden y toman decisiones distintas? Vemos que se da este tipo de situaciones. Es de allí, por eso que muchas veces no hay unidad, porque lo que alguien quiere establecer como una regla no es beneficioso para otra persona y esta otra persona va a tratar de poner otra regla. En el mundo religioso vemos cómo a lo largo de la historia han sido muchos los hombres que no les gusta este detallito que sale en las escrituras, así que modifican la escritura o buscan una manera de establecer una nueva regla para evitar seguir ese mandato. Entonces, estamos viendo la importancia de una norma. Y de allí, ahora, lo que quiero que veamos primeramente en nuestra primera sección de nuestro estudio de esta noche es qué no es nuestra norma. Porque hay muchas cosas allá afuera que no nos están ayudando a poder decir o comprender o llevar la palabra de Dios a personas que comprendan qué es lo que Dios quiere. Es ahí donde la mano del hombre ha sido insertada o ha tocado donde no debe tocar, ha escrito donde no debe escribir, ha quitado donde no debe quitar, y entonces tenemos estas normas que la humanidad presenta que no son tales. Entonces, primeramente, ¿qué no es nuestra norma? El primer punto no es nuestra propia opinión. No se trata de lo que a mí me gusta, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo considero que a alguna persona le pueda gustar. Se trata de algo más. Y así, en primer lugar, no se trata de mi opinión. Leamos lo que el sabio escribió en Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos hombres han manipulado las escrituras de manera que para aquellos que no estudian, para aquellos que no escudriñan la palabra de Dios, pueden llegar a seguir un camino que no es el camino de vida eterna, sino que es el camino de muerte. Cuando hablamos de opiniones, pueden haber muchas versiones. Si te preguntara en este momento cuántas formas o cuál es tu opinión acerca de cuál es la hamburguesa perfecta, quizás me digas, bueno, tiene que tener bacon o tocino, como le llamen en tu país. Ah, no, no debe llevar tomate. Ah, no, debe ser doble torta de carne. Ah, debe llevar esta distinta gama de quesos. Vemos que si fuese por opiniones, realmente no hay una hamburguesa perfecta, porque no hay unidad. Cada persona tiene ese gusto. Y es así como vemos que mi opinión no es mi norma, no es la norma con respecto a la religión, porque lo que yo crea no necesariamente es lo que Dios quiere que creamos. Es ahí donde vemos nuestra opinión, no es nuestra norma de autoridad para la religión. ¿Qué pasa con la opinión de los demás? Tampoco lo es. Veamos, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo menciona cuando leemos Mateo 7, esta breve porción del sermón de la montaña. Mateo 7, 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Un camino muy amplio te va a llevar a perderte. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones. Muchas personas van a estar opinando.
Muchas personas te van a decir, eso no es así, debes de hacer de esta otra manera y de todo este tipo de cosas. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Una pequeña puerta, un pequeño camino, difícil de seguir, porque es difícil, pero es el que se debe de seguir para llegar a esa vida que Dios nos ha prometido. Pocos son los que hallan esa puerta. Y vamos a estar viendo cuál es esa puerta en unos minutos más adelante. Volviendo con el ejemplo que hablaba acerca las opiniones de que cómo me gusta a mí la hamburguesa y la hamburguesa debe ser la correcta. Si yo deseo comerme una hamburguesa, quiero ir al restaurante favorito mío de hamburguesas y voy a una pizzería, ¿qué ocurre? ¿Voy a encontrar esa hamburguesa que yo quería comerme? No. ¿Por qué? Simple y sencillamente no estoy yendo en el camino correcto. Si vivo en Panamá y quiero viajar a Estados Unidos, ¿debo ir hacia el sur? No, no tiene sentido, no hace sentido. De allí que debo buscar el camino correcto, porque para llegar al lugar correcto, debo seguir ese camino correcto, debo seguir esa guía. Se me da un mapa para poder llegar a ese destino, tengo que seguir la ruta. No puedo desviarme, no puedo perderme, no puedo cambiar cosas y no puedo confiarme de lo que otras personas digan porque no me está dando el camino a seguir. De allí que Jesucristo nos dice, el camino amplio lleva a perdición. El camino estrecho, que es recto, que es difícil, ese es el que me lleva a la vida. Pues bien, si no es mi opinión y no es la opinión de los demás, tampoco lo es las tradiciones de nuestros antepasados. Veamos lo que dice Pedro en 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Ok? Si mis padres me enseñan que la pornografía no es mala, y yo sigo viendo la pornografía, pero cuando leo la palabra de Dios y veo que incluso el mirar a una mujer con ese deseo es considerado adulterio, o sea, estoy pecando, comprendo que esa tradición de mis padres no es correcta. Si tengo una tradición de mis padres que me dicen que el bautismo simplemente es salpicar agua en la cabeza de un bebé, pero cuando voy a las escrituras veo que cada persona que fue bautizada para recibir el perdón de sus pecados fue inmersa en agua completamente, siendo una persona adulta o al menos una persona madura que pudiese comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces, las tradiciones de mis antepasados no son la norma de autoridad en la religión. Porque papi me dijo esto, porque mami me dijo esto, yo debo de hacerlo. No es correcto. Recordamos que Jesucristo dijo, el que no aborrece a padre, madre, hijo, hija y demás personas y demás cosas en el mundo, no puede seguirle a él. Recordamos que no es que debo odiar a mi familia para servir a Dios. Lo que nos está diciendo es, debo amarles menos. Son importantes para mí, pero si una tradición de mi familia no es bíblica en respecto al área de la religión, entonces yo no puedo regirme por lo que ellos están haciendo. No puedo considerar eso como la tradición. Siempre recuerdo una vez que tuvimos un estudio con un varón, con un caballero, y casi una hora después, porque aún yo no sabía cómo evangelizar y era otro hermano que llevaba el estudio, ese señor nos dijo simple y sencillamente, mi papá y mi mamá me dijeron que yo tenía que creer en esto. Y la Biblia dice que honre a padre y madre y por eso, muchas gracias por venir, pueden irse, yo sigo lo que mis papás hicieron. Sí, hay que honrar a padre y madre, pero como acabo de mencionar, en aspectos de religión, Dios es el que tiene la decisión. Dios es el que tiene la razón, no mis padres. Y de ahí que es importante entonces que me rija por lo que Dios dice y no por la tradición de mis antepasados. Vuelvo y repito con el ejemplo que estaba dando de las hamburguesas, que quizás ya nos esté dando hambre a algunos. Pero puede ser que mi abuelo tuviese la mejor receta para las hamburguesas. Y puede ser que por tradición familiar tenemos esa receta, pero no podemos asegurar que esa es la verdadera o la completa o la única receta que hay. Sin embargo, para la salvación, sí tenemos un medio, sí tenemos una norma, sí tenemos una regla de cuál es la que nos lleva a la salvación y seguiremos más adelante hablando al respecto. Nuestro celo o sinceridad no es la norma de autoridad. Por celo recordamos a Pablo, recordamos a este hombre cómo perseguía a los cristianos, cómo buscaba acabar con ellos.
porque él juraba, él pensaba dentro de sí mismo, yo conozco la palabra de Dios, conozco la voluntad de Dios, y esta gente son herejes, son personas que no están haciendo lo que deben de hacer, por lo tanto yo los voy a perseguir. Mi corazón es sincero en saber que yo quiero servir a Dios. Es lo que Pablo decía. Mas leamos Romanos 10, 1 al 3. Nos dice lo siguiente: hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, son personas que piensan, estoy haciendo las cosas bien para Dios, pero sin conocimiento. El hermano Javier compartió hace unos días una clase que decía el yo piensismo. Y se refería a que yo pienso que, yo creo que, yo pienso y yo pienso y yo pienso. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la voluntad de Dios. Al no estar dentro de la voluntad de Dios, Dios no nos está diciendo, haz tu propia voluntad para que llegues a mí. Dios está diciéndonos, aquí está mi voluntad, así es como llegas a mí. Entonces tenemos estos detalles, tenemos esta información que es tan importante para nosotros. No puedo actuar por sinceridad, no puedo actuar por celo, no puedo considerarlos como mi norma de autoridad en la religión. Y ciertamente tampoco puedo tomar mis sentimientos o mi conciencia. La conciencia, a diferencia de lo que muchos piensan, es entrenada. Si pertenezco a una tribu en algún lugar de África en la que se enseña que a la mujer hay que pegarle 3 puñetazos para saludarla, que es la forma de decirle hola, mi conciencia me dice, si voy a otro país y conozco a una mujer, le voy a dar los 3 puñetazos para saludarla. Porque así he sido entrenada mi conciencia. Pero cuando estudio la palabra de Dios y veo cómo debe ser mi trato para con las mujeres, comienzo a comprender, no es correcto hacer ese tipo de cosas. Entonces vemos que la conciencia puede ser entrenada y mis sentimientos también no me van a jugar bien con respecto a la norma de autoridad. Porque ¿qué pasa si mis sentimientos, siendo un hombre casado, me lleva a enamorarme de una muchacha más joven y decido dejar a mi esposa por esa mujer porque ahora siento el verdadero amor? Mis sentimientos me van a traicionar y me van a llevar a perderme. Porque Jesucristo claramente estableció qué debe de hacer un hombre casado, y es cuidar de su esposa, como él cuidó de su iglesia e incluso se dio a sí mismo por ella, tal como leemos en Efesios 5. Entonces, veamos brevemente nuevamente un detalle sobre Pablo. Pablo o Saulo nos dice en Hechos 26, 9 al 11 lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, el celo, la sinceridad, el sentimiento y la conciencia son de las razones que más división han creado en el área de la religión. Porque por mis sentimientos decidí irme de una iglesia que practicaba la verdad para empezar una nueva que practica algo que a mí me hace sentir bien, que me hace sentir mi conciencia tranquila, que tengo ese celo para servir a Dios, pero de la manera en que yo quiero servirle y no de la manera en que Él quiere que yo le sirva. Comprendemos todos estos detalles, comprendemos todas estas situaciones y vemos cómo efectivamente cada una de estas no puede ser nuestra norma con respecto a la religión. Mas hay una más que deseo que compartamos y discutamos al respecto, y son los credos denominacionales. Muchas religiones, haciéndose llamar cristianas, utilizan literatura externa, literatura escrita por ellos mismos, para dar órdenes, reglas o sanciones. Siempre recuerdo que alguien una vez me dijo que es más fácil llegar al cielo que ser bautista. Y eso lo dejo para que queden analizando sobre ello. Pero qué es lo que, más o menos lo que se trataba de decir es, para un bautista cualquier persona puede ir al cielo, pero para que sea bautista tiene que seguir ciertas reglas, si no, no puede ser uno de ellos. Son este tipo de cosas que causan tanta división. Yo necesito de un libro adicional para obedecer a Dios.
¿Es eso lo que ellos enseñan? Veamos brevemente Apocalipsis 22, 18 al 19, un pasaje que muchos quizás conozcamos. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Particularmente está hablando el libro de Apocalipsis, pero con respecto a las escrituras, algo es cierto. Yo no puedo quitar y no puedo agregar a lo que Dios ha dicho. Primera de Pedro 4:11 se nos dice que debemos de hablar la Biblia como la Biblia habla. Ya, decir lo que la Biblia dice y callar lo que la Biblia dice, que es parte de un lema que ha sido parte del movimiento de restauración. Tenemos este detalle. La palabra dice esto, la palabra de Dios dice esto, yo tengo que regirme por eso. La palabra de Dios calla sobre esto, entonces ¿qué significa? Que está excluido de lo que Dios está esperando que hagamos. Por lo tanto, tengo que tomar medidas, buscar el contexto, tanto implícito como explícito de las enseñanzas, y buscar entonces, ¿puedo o no puedo hacer este tipo de cosas con respecto a la religión? Como el hermano en el estudio puso, dice así: si un libro tiene más en él que la Biblia, es demasiado. Si un libro tiene menos que la Biblia, es muy poco. Si tiene exactamente lo mismo que la Biblia, no lo necesitamos porque ya tenemos la Biblia. Si ya tengo esa receta para hacer esa hamburguesa de la manera que es correcta y que toda la humanidad puede comprender, esa es la que es, no tengo que quitarlo o ponerle. Ahora bien, estoy hablando de un ejemplo por decir, ¿verdad? Porque cada quien tiene su derecho, no hay un mandato bíblico que diga, haga la hamburguesa de esta manera para que usted vaya al cielo. Pero comprendemos la idea de lo que estamos diciendo. La palabra de Dios es completa. La palabra de Dios tiene todo lo que requerimos. No requiere de nuestras tradiciones, no requiere de nuestras opiniones, no requiere de, bueno, sí requiere que tengamos un corazón sincero a hacer la voluntad de Dios, pero de la manera que Dios quiere que la hagamos. Y la única forma que puedo desarrollar un corazón conforme a Dios es estudiando su palabra. Es de allí que precisamente, para responder a la pregunta, ¿cuál es nuestra norma de autoridad? Simple y sencillamente la respuesta es, nuestra norma de autoridad en lo que respecta a religión es la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da bastante información al respecto de por qué es importante y por qué es nuestra norma de autoridad en el aspecto religioso, en el aspecto de la fe, en el respecto de la salvación, en el respecto de nuestra espiritualidad. ¿Cuál es nuestra norma de autoridad? La palabra de Dios. Jesucristo nos dice lo siguiente cuando escribe o como redacta Juan en capítulo 8 versículos 31 y 32. Dice así: dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Aquí Jesucristo no está diciendo sígame como alguien sigue a un líder, ¿ya? Como una persona que sigue a algún político, buscando algún beneficio o algo. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ya? Hagan lo que les he dicho, manténganse en esa palabra, sigan en ese camino, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? No es porque anden detrás mío que son mis discípulos, es porque hacen lo que les he dicho en base a que su palabra realmente no solamente la palabra de un hombre, que veremos más adelante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Palabra de Cristo, verdad. Hay una conexión entre ellas. ¿Por qué? Porque luego, en quizás una de las oraciones más hermosas que podemos encontrar en las Escrituras, cuando Él se está preparando para ese horrible momento, leemos en Juan 17 y versículo 17 que Él clama al Padre: santifícalos, sepáralos, apártalos del mundo a través de tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Padre? Bueno, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo podemos ser santificados, separados para servir a Dios y no servir al mundo? Es a través de la palabra de Dios. Mas quiero que veamos brevemente el contexto de unos pasajes antes y después de este, para que veamos detalles de esa hermosa oración. ¿A quién está pidiendo Jesús que el Padre santifique, que el Padre separe? No es a cualquier persona que le escuchaba. Leemos en versículos anteriores, especialmente en versículos 9 y 10, dice:
yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Pero de quién está hablando? De sus discípulos, de estos hombres y mujeres que habían estado con él, que le habían seguido, que habían estado en cada uno de los momentos, que fueron testigos de las obras, de las señales, de los milagros, que le acompañaban, que le veían sufrir, que le veían todo. Estas personas que estaban allí con él, está orando por ellas, no por el mundo en general. ¿Por qué? Porque nos hace saber, por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesucristo ha visto que a través de estos hombres va a haber un gran avance del mensaje que él vino a predicar, que el reino se había acercado, porque ciertamente él trajo el reino, y el reino es la iglesia. Versículos 14 al 16 dice, yo les he dado tu palabra. O sea, Cristo está haciendo saber en este momento, no se trata de que yo lo diga porque yo soy Cristo. Cristo está haciendo saber, yo Jesús les he dado tu palabra, Padre, para que ellos puedan seguir adelante. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No son personas que buscan lo carnal, lo mundano. Son personas que están buscando hacer la voluntad del Padre porque la han aprendido del Hijo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Vivimos en el mundo y eso es algo que hay que comprender, hermanos. Somos cristianos, obedecimos el Evangelio, conocemos la verdad de la palabra de Dios y como tal, entonces es importante que comprendamos, no pertenecemos al mundo, pero vivimos en él. Y de ahí la importancia de que nuestra misión es que aquel que no conoce la verdad pueda conocerla. ¿Y cómo puede conocerla si no hay quien se la hable? De eso leemos en Romanos 10. Es importante que llevemos, que proclamemos, que pregonemos las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos la hermosa relación que Cristo había desarrollado con sus discípulos. Cuánto les ama, que le pide al Padre, cuida de ellos. No estoy diciendo que los quites de aquí. Te estoy pidiendo que cuides de ellos y que puedan seguir adelante. Pero hay un factor importantísimo, porque luego de este pasaje es que dice que los santifique en su verdad, pero no solamente para ellos. Porque cuando vemos esa protección que Cristo está pidiendo para sus discípulos, se va a extender a muchas, pero muchas personas más. Y es allí cuando llegamos a los versículos 20 y 21. Dicen, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. ¿Acaso no les había dado la gran comisión? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a las personas por la autoridad que les ha sido dada y continúen enseñándoles a estas personas para que hagan lo mismo. Han pasado casi 2000 años desde entonces. Y aquí estamos nosotros. Gracias a esta oración, gracias a este proyecto, gracias a la profecía, gracias a que Dios dio la oportunidad a la humanidad de redimirse de sus pecados a través de Jesucristo. Y Jesucristo en este momento ora, pide que Dios santifique a estos hombres por su palabra, por la palabra de Dios. Esa palabra que ellos debían de seguir llevando continuamente y que hoy en día tú y yo, amado amigo y hermano, hemos escuchado y aprendemos de ella y tratamos de aferrarnos a vivir de acuerdo a ella. Es así como entonces comprendemos cuán hermoso es todo esto que estamos hablando, porque es importantísimo comprender cuál es nuestra norma de autoridad en la religión, y es la palabra de Dios. Solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Unidad. Somos distintas personas, de distintos colores, de distintas lenguas, de distintos países, de distintas culturas, estaturas, contexturas. Pero somos uno en Cristo. Cristo ora por esa unidad, no ora por división. Cristo desea que seamos esas personas que viven de acuerdo a lo que Él vino a hacer y vino a enseñarnos. Y nos enseña no solamente en palabras, sino también en hecho, a través de su ejemplo.
Entonces tenemos esta hermosa bendición que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos permite vivir en unidad. No en base a mis opiniones, no en base a mis tradiciones, no en base a mis sentimientos, sino en base a su palabra. No en la palabra de alguien más que decidió que se cree más sabio que Dios y que escribió una nueva guía para llegar al cielo, cuando ya ha sido revelada la guía para seguir ese camino angosto, que es difícil, pero que lleva a la vida. Entonces tenemos todo esto y vemos estos detalles y vemos cómo las escrituras ciertamente nos ayudan. Podemos seguir adelante. Pedro, ese amado discípulo que varias veces, podríamos decir, metió la pata, ya cometió errores, pero cuando fue regañado o se le llamó la atención, comprendió sus errores y aprendió de ellos. Y todos nosotros hemos aprendido quizás en formas similares, si podría decirse. No hemos tenido al maestro junto a nosotros en carne y hueso, pero hemos aprendido de que muchas cosas que hacíamos antes ya no debemos de hacerlas. Esos tropezones que tuvimos antes ya no deben de ser piedra de tropiezo para nosotros. Pero Pedro dice lo siguiente, versículos en su primera carta, capítulo 1, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, tu palabra es verdad. He obedecido la palabra de Dios y eso me ha purificado. Es lo que Pedro está diciéndonos. Mediante el Espíritu para amor fraternal no fingido. Ok, he sido purificado, pero no es que me quede como una estatua encerrado en mi casa. Tengo que practicar el amor fraternal, buscar de mis hermanos, compartir con ellos, saber de ellos y seguir desarrollando esa hermosa relación en esa comunión que debemos tener unos con otros como hijos de Dios. Amaos unos a otros entrañablemente desde adentro, de corazón puro, siendo renacidos. Ya yo no soy esa vieja persona que vivía en el mundo. Ahora soy esta nueva persona, esta nueva criatura que vive para Cristo. No de simiente corruptible. Ya este cuerpo de padre y madre, sí, se unieron mis papás, concibieron y estoy aquí. Pero así mismo, como mis padres van a fallecer algún día, yo también voy a fallecer. Y esta carne y hueso serán comidas por los gusanos. Pero mi alma es incorruptible. Ya, ese espíritu es eterno. Dios me está haciendo saber que cuando obedezco la verdad, soy purificado y ya soy incorruptible, en el sentido de que mi alma debe de seguir ese camino. O mejor dicho, la simiente, perdón, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es incorruptible. Entonces, tenemos esta situación. Dios nos ha dado su palabra, no la va a cambiar, la ha revelado para todos nosotros y nos da la oportunidad de que este cuerpo que puede deshacerse, desaparecerá, pero el alma seguirá adelante por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Hoy vemos la hierba, florece, ya mañana no está esa flor. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nuevamente, este cuerpo desaparecerá, pero la palabra de Dios continúa y seguirá continuando. Muchas generaciones de cristianos ya han pasado a estar al seno de Abraham. En algún momento nosotros pasaremos a ese lugar de espera, si no es que el Señor viene antes por nosotros para llevarnos directamente al cielo. Porque la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amado amigo, para que puedas disfrutar del cielo, para que puedas disfrutar de estar en la presencia de Dios cuando venga ese hermoso día, necesitas escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Que Jesucristo efectivamente murió en la cruz, fue sepultado, mas no quedó muerto, sino que resucitó, siendo el primogénito, siendo el primero de todos los que resucitarán cuando ese gran día venga, porque Él ya resucitó. Él está con el Padre reinando, esperando por la orden de que venga a buscar por nosotros. La palabra de Dios permanece para siempre y es la palabra que es anunciada por el Evangelio. El apóstol Pablo, brevemente, para ir culminando, hermanos y amigos, también escribió acerca de esta norma. La semana pasada creo que culminamos el estudio con este pasaje, 2 Timoteo 3, 16, 17. Como Pablo le dice a su hijo en la fe que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra.
Ay, hermano o señor, disculpe, usted acaba de decir completo y ahí la palabra de Dios dice perfecto. No estoy cambiando, no estoy modificando, no estoy alterando la palabra. El término perfecto dentro de la Biblia lo que lleva es ser completo. No nos está haciendo saber de que somos alguien que jamás se va a equivocar. Nos está haciendo que nos da todo lo que necesitamos para seguir el camino correcto. Pues bien, también se lo dijo a los hermanos en Tesalónica, les dijo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Miren la relación que Pablo tenía con los hermanos en Tesalónica, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Hombres inspirados por Dios escribieron las escrituras y fueron inspirados precisamente por el Espíritu Santo. Vemos la conexión de la labor del Espíritu Santo y vemos que la fe se desarrolla en la verdad, que es la palabra de Dios, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Luego, también escribió a los hermanos en Roma y habla acerca del poder del evangelio. La dinamita, como algunos explican, debido al término griego para poder. Pero dice así mismo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Algunos cuantos. A ver, está cambiando no, estoy dándote el ejemplo. Estoy tratando de aclararte. Mira y escudriña la palabra. La palabra de Dios dice que Dios escogió a algunos y solamente esos van a ser salvos desde antes de que ni siquiera naciéramos. No. Nos está diciendo que el evangelio es el poder de salvación por parte de Dios, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y creer no simplemente decir yo creo que Dios existe, sino es someterse a su voluntad, seguir sus mandatos. Jesucristo dijo, según Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos toda esta información que nos hace ver que el evangelio ciertamente es, o la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra norma de autoridad con respecto a la religión. Vemos todo esto que es tan importante, porque el justo por fe vivirá. ¿Y cómo adquiero esa fe? Escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pues bien, para culminar, deseo compartir esta breve cita que forma parte de este estudio. Es la verdad, la palabra de Dios, el evangelio, las escrituras, todos estos son lo mismo. Son nuestro estándar de autoridad en la religión. Es cuando seguimos las escrituras y solamente las escrituras que agradamos a Dios. Jamás agradaremos a Dios porque mi opinión me dice que esta es la forma que a Dios se agrada. Porque alguien más me dijo que esta es la forma en que Dios se agrada. Porque es que siento en mi corazón que esta es la manera en que Dios se agrada. Nada de eso agrada a Dios, sino vivir de acuerdo a la norma de autoridad que Él ha dado, y esa es su palabra, las escrituras. Ay, no, pero es que en mi grupo religioso tienen este libro que me dicen que debo de seguir ese libro, y la Biblia es algo adicional, es como una referencia. No, ese libro fue escrito por un hombre. La Biblia fue divinamente inspirada por Dios. De allí que es el manual de instrucciones de cada uno de nosotros. ¿Quieres saber cómo operar correctamente ese ser que está en ti para llegar al cielo? Sigue el manual de instrucciones que Dios ha dado, no el que otro hombre piensa que es lo que Dios le ha revelado, porque ya la revelación fue completa en las Escrituras. Somos capaces de recibir sus bendiciones solamente cuando efectivamente nos acogemos a seguir estas reglas, a seguir estas normas, a vivir de acuerdo a lo que Dios ha plantado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en este estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Les pido que se queden por unos minutos mientras luego viene la sesión de preguntas y respuestas de esta noche. Tenemos dos preguntas que son analizadas por mis compañeros, por mis colegas, por mis hermanos en Cristo. Mañana martes habrán otras lecciones, igual que el jueves y el viernes. Les invitamos, como hemos mencionado, a seguir en contacto con nosotros. ¿Tienes preguntas? Nosotros queremos darte respuestas, no en base a nuestra opinión o tradición, en base a lo que la palabra de Dios dice. Esa es nuestra forma de servir. Es lo que queremos aprender a ayudarte a que veas
es la palabra de Dios y no es la palabra del hombre. Queremos que busques en libro, capítulo y verso donde Dios nos dice acerca de esas dudas que tienes. Y si tienes dudas con respecto a tu estado espiritual, no dudes en hacérnoslo saber. Buscaremos cuanta forma de comunicación sea posible para que ya sea que puedas hablar con alguno de nosotros o encontrar algún predicador en tu área o en tu región que pueda estudiar contigo más a fondo las Escrituras. Sin más, mis amados hermanos y amigos, Dios me los bendiga ricamente y como suelo decir, tengan una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que están viendo esta grabación. Que Dios sea con todos ustedes.